Saludos a los suscriptores y visitantes del canal El Ventilador y de mi programa Yo, José Obdulio. Como siempre, los invitamos a suscribirse, a darnos un like, canal El Ventilador. Nuestro anterior capítulo llevó el título Conspiración del Foro de Sao Paulo contra Colombia. Este es su continuación, va a llevar el nombre entonces, Conspiración del Foro de Sao Paulo contra Colombia, segunda parte. Vimos en ese capítulo anterior la encerrona que intentaron hacerle los presidentes afiliados al Foro de Sao Paulo, Chávez, Correa, Evo, Cristina Kirchner, Ortega, a Álvaro Uribe Vélez en la Cumbre de Río, celebrada en República Dominicana en el año 2008. El pecado es cobarde. Esos presidentes querían acallar a Uribe, que no hablara en la cumbre del terrorista Reyes y de sus computadores. Sabían que la operación hecha en territorio ecuatoriano, en la que se abatió al terrorista Reyes y en donde se confiscaron los ordenadores, con todo un archivo criminal de las FARC, estaba produciendo pruebas, estaba produciendo evidencias de los vínculos muy estrechos de los gobiernos del Foro de Sao Paulo con las FARC. Chávez y Correa querían que la cumbre condenara a Colombia por atacar el objetivo en territorio ecuatoriano, Ecuador, pero no querían que se discutiera el por qué estaba Reyes en el territorio ecuatoriano, qué estaba haciendo allí Reyes. Yo estuve en esa cumbre de República Dominicana. Fui testigo de las maniobras de las cancillerías para acallar al presidente Uribe, para evitar que contraatacara y para evitar que denunciara que los intervencionistas y violadores de la soberanía de Colombia eran los aliados de las FARC, Venezuela y Ecuador, con un silencio cómplice de los otros presidentes del Foro de Sao Paulo. Ellos eran los que agredían a Colombia, gobernada por Uribe, quien simplemente Colombia ejercía su derecho a la defensa contra el terrorismo. Los archivos de Reyes, a pesar de las precauciones tomadas por los terroristas para evitar que terceros pudieran leerlos, ya habían sido desencriptados por los técnicos de la policía colombiana con auditoría, con control de Interpol y del FBI. El gobierno de Uribe quiso que imperara la mayor transparencia en el manejo de esos materiales y se respetaron protocolos universales de cadena de custodia de las pruebas. 2 días después de la muerte de Reyes, ya nuestra policía tenía una síntesis de los documentos más sensibles de su archivo. Una vez Uribe los conoció, autorizó al director de la policía para que hiciera públicos esos archivos o parte de los archivos, y Chávez y Correa en los archivos ya aparecían como socios, como aliados, como los cómplices de las FARC. Chávez sabía que la mejor defensa es un ataque. Había roto relaciones con Colombia y había traído a esa misma decisión a los presidentes de Ecuador, a Correa, y al presidente de Nicaragua, Ortega. En medio de semejante tensión y con tambores de guerra de Chávez, tambores que sonaron incluso en República Dominicana, comenzó la Cumbre de Río. Nosotros aterrizamos en el aeropuerto de Santo Domingo a eso de las 7 de la noche. La Cancillería Dominicana le pidió en las escalerillas del avión a Uribe una reunión urgente con el presidente Fernández en el Palacio Presidencial, una obra arquitectónica de los tiempos del dictador Trujillo. Fernández, presidente de República Dominicana, quería que el tema del bombardeo de Reyes en Ecuador se discutiera con total reserva, en secreto, sin transmisión ni presencia de periodistas. Uribe le respondió que eso era inaceptable, que Chávez y Correa habían escalado sus diatribas a nivel mundial
y habían acusado a Colombia de ser un Estado terrorista y que él, por lo tanto, iba a responder de cara a la opinión mundial. Esa noche de nuestra llegada hubo reuniones bilaterales intensísimas con el presidente de México, era el presidente Calderón, quien se mostraba, comillas, indignado que porque en el bombardeo habían resultado muertos y heridos sus compatriotas, pero no decía que eran sus compatriotas aliados de las FARC. También estaba por el secretismo, no quería transmisión. Igual que con el canciller Amorim de Brasil, quien estaba representando al presidente Lula, quien no asistió a esa cita. Uribe incluso recibió en la madrugada también al secretario general de la OEA, quien también se manifestaba por el secretismo. Uribe insistió e incluso anunció que si no había transmisión, se retiraba de la cumbre. Al final no les quedó más remedio que aceptar transmitir y el evento tuvo transmisión en directo todo el tiempo, en vivo y en directo. Veamos una parte de esa transmisión. Aquí Uribe le habla a Correa. Chávez y Correa habían armado un tinglado con su socia Piedad Córdoba, sirviéndose además del dolor de la madre de Ingrid Betancourt, para insistir en el, comillas, acuerdo humanitario. Chávez y Correa compartían la consigna de tiro fijo de intercambiar prisioneros entre el Estado y las FARC, y Chávez y Correa le daban protagonismo a Piedad Córdoba, quien preparaba su candidatura presidencial para enfrentar una posible reelección de Uribe. Entonces yo sí rogaría disipar esos temores. Señor presidente Correa dice que no habríamos necesitado comunicarle ese tema a él, sino a los altos comandantes. Presidente Correa, déjeme decirle, me ha gustado una cosa suya, es franco. Y hoy me dijo aquí casi todo lo que me dijo a través de los medios de comunicación. Ojalá podamos volver a dialogar y para que nos digamos las cosas en tono menor. A ver si somos capaces de producir alguna esperanza para nuestros pueblos. Presidente, se lo digo con todo respeto, nosotros observamos que por las discrepancias que hemos conocido en el manejo de estos temas entre el gobierno y la fuerza pública ecuatoriana, nosotros no podemos llamar a nadie distinto que al gobierno para esto. Y ya dije por qué no los llamamos, presidente. Ojalá, lo que deseo es que creemos el mecanismo para que si se vuelve a identificar la presencia de un bandido de estos allá, inmediatamente apliquemos el mecanismo de coordinación y lo llamemos a ustedes. Correa fue el único presidente que intentó revirar. Habló de agresión de Colombia, pero se cuidó de referirse a su propia complicidad y sobre todo a los de algunos de sus ministros con el terrorista Reyes. Segundo, queridos colegas, amigos, que quede claro, no vamos a caer en la trampa, empezar a hablar de los Raúl Reyes, de la FARC. Se ha hablado aquí 2 horas y jamás se ha desmentido que hubo una agresión, una violación a la soberanía del Ecuador, y eso es lo importante. Y nada justifica esa violación, repito, nada. A pesar de que los peores descubrimientos del archivo Reyes acusaban a Chávez, mostraban que era el más peligroso aliado de las FARC, de que los estaba armando, de que los financiaba, de que los acogía en su territorio, Uribe desarrolló una táctica: circunscribir su discurso al caso Correa, al caso Ecuador, a sus ataques, al operativo, a sus insultos contra Colombia. Entonces eso distendió el ambiente. Chávez reaccionó como un colegial que se libró de un regaño del padre prefecto. Cuando habló ya Chávez, ya era distinto, ya no era tan pendenciero,
ya no era tan agresivo, ya no era el mismo que había entrado de peleador al recinto de la cumbre. Oigamos aparte de su intervención de Chávez y observen además la puesta en escena que el Chávez había hecho con Piedad, con Maduro y con otra comparsa que había invitado. ¿Están aquí? Que es otro juego ahí. Perdón, ¿cómo? Ya está desmentida esa noticia, parece. Es mentira. Parece que es otro juego de desinformación. Ya, bueno, lamentablemente han rodado tantas cosas que yo no quería ni comentarlo, pero aquí anda la noticia ya. Presidente Uribe, permítanos ir a buscar a esta gente, así como nos permitió ir a buscar a los secuestrados anteriores. Permítanos. Y permita un grupo de países, presidente. Y vamos a trabajar por el canje humanitario. Usted ya había aprobado verbalmente, recuerda, en Santiago de Chile, aquella tarde en que el rey me mandó a callar. Espero que Leonel no me mande a callar todavía. Más tarde a lo mejor, Leonel. Usted había aprobado que yo fuera al Caguán. Yo no voy a ir al Caguán a llevar uranio ni bombas atómicas. Usted lo aprobó, presidente. Vamos a retomar eso. Piénselo, en su soledad. Más allá de las presiones que yo entiendo, también las tenemos nosotros, ¿sabe? Y bastante. Vamos a buscar el camino. Yo estoy seguro que en una reunión de varios, ya no yo solo, como usted me pidió, y usted sabe que de buena fe lo hice, presidente. Nunca olvido las 7 horas allá en Hato Grande. De buena fe, presidente. De buena fe, y le dedicamos horas y horas. Horas y horas. Me fui a Francia en pleno referéndum a hablar con Sarkozy, porque él no podía venir por aquí, a tratar de buscar a Ingrid y la liberación de estos muchachos, soldados. Bueno, vamos, Leonel, yo estoy seguro que aquí, yo agradezco mucho, Cristina, inmediatamente que la llamamos, envió a Néstor. Te mando a Néstor. Ya lo estás votando, le pregunté, pero no. Allá estuvo Néstor sudando porque él es un pingüino de allá de la tierra del hielo. Imagínense a Néstor Kirchner en Villavicencio. Ortega, siempre en su papel de brujo malo, también metió la cucharada y acusó a Colombia de terrorismo de Estado, nada menos. Ese tipo de prácticas se conoce, presidente Uribe, usted ya lo sabe, ese tipo de prácticas se conoce como terrorismo de Estado. Ahora, muy sucintamente, les voy a contar cuáles fueron los impresionantes hallazgos del archivo Reyes que sirvieron para derrotar a las FARC como efectivamente lo logró el presidente Uribe, con Operación Jaque, con la operación contra Iván Ríos, con las operaciones contra Jojoy, contra la operación con Alfonso Cano, que desembocaron en acciones del 2009 y 2010. Están los nexos entre funcionarios ecuatorianos y las FARC en el archivo. Se ve claramente la alianza armada entre las FARC y el gobierno de Chávez. Iván Márquez, por ejemplo, informa en uno de los archivos de sus viajes a Venezuela y sus encuentros formales con Chávez en el Palacio de Miraflores. Se ven en el archivo los acuerdos de Chávez y Piedad para hacer liberaciones unilaterales de secuestrados a fin de ellos obtener réditos políticos, nombradía, publicidad. Chávez estaba en un referendo y Piedad estaba preparando una campaña presidencial. Se ven en el archivo cómo hubo reuniones de Márquez, Iván Márquez, con el ministro de Chávez, Ramón Rodríguez Chacín. Y dice además Márquez que en la última reunión habían acordado un préstamo, comillas, 300 millones de dólares en especie, en petróleo, entregados en alta mar. Se lee en el archivo cómo Chávez ofreció a la guerrilla desviar una cuota de la producción petrolera venezolana a través de fachadas para que la gente de Marulanda la vendiera por su cuenta. Se ve como el mono Jojoy, vivo todavía, fue uno de los más entusiasmados con la oferta. Se ve que Jojoy envía a Iván Márquez y a Rodrigo Granda, que fungía como canciller de las FARC, un email en el que pregunta: ¿quién, dónde, cuándo, cómo recibiremos los dólares y los vamos a guardar? Y además dice Jojoy: si nos donan armamento que sea útil y adecuado a la irregularidad guerrillera.
Se ve como las FARC pusieron a órdenes de Chávez su tropa, dijeron de unos 8.000 hombres en armas, en caso de una confrontación armada entre Estados Unidos y Venezuela. Marulanda, es decir, Tiro Fijo, se compromete a defender la revolución bolivariana. Se ve en el archivo cómo las FARC estaban buscando tener acceso a material radioactivo, óigase bien, a pequeñas bombas atómicas. Estos archivos fueron procesados por una institución científica inglesa sumamente reconocida mundialmente. Y uno de los investigadores de esa institución, un señor Lockhart, hace la siguiente afirmación, se las leo. Aunque las reuniones personales de Chávez con el grupo no hayan sido muy frecuentes, paréntesis, hay 2 documentadas, la consistencia de la evidencia en su totalidad y lo extenso de los contactos de las FARC con numerosos funcionarios públicos y militares de alto rango, ministros y diplomáticos de su gobierno, hacen completamente inconcebible que el presidente no haya promovido ese apoyo. Ahí cierra comillas. Los correos revelan, por ejemplo, cómo Venezuela ofreció apoyo logístico, político, territorial, migratorio y hasta financiero a las FARC. Incluso se reseña cómo fueron advertidas de operativos militares en la frontera y señala que la guerrilla, a cambio, entrenó adeptos al régimen para que pudieran defender la revolución en caso de un golpe de Estado o una agresión desde el exterior. Asimismo, hallaron evidencia que apunta a que las FARC habrían cooperado con los servicios de inteligencia venezolanos para emprender acciones terroristas dentro del territorio de Colombia y dentro del territorio de Venezuela, como lo develan correos entre Iván Márquez y Reyes. Aquí terminamos esta sinopsis sobre los archivos Reyes, sobre el complot Foro de Sao Paulo contra el presidente Uribe y la respuesta del presidente Uribe, épica, que fue la respuesta de quien destruyó por fin el poder malévolo del terrorismo de las FARC.